Listo. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Primero quería agradecerle por estar aquí y por el tiempo que nos está brindando. Mi nombre es Celestia Ana Luisa y mi compañero David Naranjo. Nosotros somos del sexto semestre de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. Y hoy estaremos realizando una entrevista para para un ejercicio formativo, con el fin de aprender un poco más acerca de la práctica clínica, de experiencias de profesionales como es usted. Bueno, nuestra intención primordialmente es generar un espacio de comodidad y respetuoso en el que podamos establecer una conversación abierta, ya que cada una de la información que usted nos va a proporcionar es muy importante para nosotros. Si tal vez tiene alguna pregunta o desea ¿Quieres hacer saber? una pausa, no comunicarnos. Y ya, ¿le parece si comenzamos? Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Realmente es un gusto y un honor poder compartir con ustedes. Estoy a la orden. Ya. Primero le quería solicitar si tal vez puede dar una presentación acerca de usted, tal vez acerca de su formación académica, su experiencia en el campo laboral u otros aspectos que tal vez desee compartirnos. Muchas gracias. Mi nombre es Leslie Logroño, soy psicóloga clínica, me gradué en la Universidad Nacional de Chimborazo. Cursé un máster en desarrollo infantil con mención en autismo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y cuento con algunas otras formaciones y certificaciones, tanto para el diagnóstico como abordaje dentro de lo que es trastornos del neurodesarrollo y autismo. Lo creé el Centro Psicoterapéutico Trascender desde hace 7 años atrás aproximadamente y venimos realizando y trabajando en un conjunto de profesionales en el área de neurodesarrollo, también intervención y evaluación en todo lo que es psicoterapia. Listo, muchas gracias. Un placer igualmente. Una buena noche. Es un placer tenerle aquí. Para comenzar un poco con las preguntas, nosotros como primera pregunta quisiéramos saber acerca sobre, según su experiencia como profesional, ¿qué tipo de información cree que es necesaria recabar en la primera entrevista? Bueno, realmente la información que se recaba es muy importante, ya que en primer lugar vamos a conocer cuál es el motivo de consulta, cuál es el motivo por el cual acude el paciente a nosotros, cuáles son sus necesidades inmediatas, desde hace cuánto tiempo está presentando la sintomatología o hace qué tiempo se han evidenciado cambios en el paciente, de acuerdo obviamente al motivo de consulta. Vamos a conocer los antecedentes personales, los antecedentes patológicos también familiares. Vamos a tener y recabar la información que nos van a dar las pautas, ya sea para realizar una evaluación a detalle de qué áreas necesitamos evaluar o para empezar un proceso psicoterapéutico teniendo en cuenta cuáles son las sintomatologías y sobre todo cuál es la demanda de nuestro paciente. Listo. Entonces, al momento de recabar toda esta información, bueno, como menciona, hay datos importantes que tienen que tomarse en cuenta, pero esto puede llegar a variar según la edad bueno, también puede ser con el motivo de consulta del paciente. Obviamente va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a cuál es el objetivo, qué es lo que deseamos nosotros conseguir. Por ejemplo, nosotros tenemos valoraciones a partir de meses de edad, de 0 años de edad, valoraciones del desarrollo infantil, valoraciones de neurocognitivas, valoraciones en diferentes aspectos y en diferentes ramas que como psicólogos clínicos estamos habilitados para poder realizarlas. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la necesidad del paciente, nosotros debemos saber qué información va a ser eh, la objetiva al momento de nosotros realizar la primera cita. De igual forma, también si vamos a trabajar en psicoterapia o en el aspecto emocional y llega a nuestro paciente, a nuestro centro de atención, un paciente con una demanda urgente de tal vez primeros auxilios psicológicos o psicoterapéuticos, no podemos nosotros irnos por información que tal vez la recabaríamos para una evaluación que vendría a ser secundaria. Entonces, va a depender mucho de cuál es la necesidad. Listo. Y bueno, claro.
a partir de todo esto siempre hay datos que tienen que tomar en cuenta, pero entre estos, ¿cuáles serían los más importantes que usted considere? Bueno, en primer lugar, obviamente, los datos informativos, los datos sociodemográficos del paciente, cuál es, nuevamente repito, el motivo de consulta, la demanda inmediata, cuál es su sintomatología actual, desde hace qué tiempo está presente esta sintomatología o desde eh, cuál fue la etapa de inicio de la sintomatología, cuál es su estado actual del paciente, los antecedentes patológicos dentro de lo que es antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares. Es muy importante también conocer un poco la historia del paciente referente a todo lo que conlleva en base a su necesidad. Por ejemplo, si es una evaluación del desarrollo infantil, es necesario saber cuáles son los detalles a partir de el embarazo, gestación, obviamente, el parto, cómo fue, cómo fueron sus hitos del desarrollo. Entonces, todo va a ser en base al servicio que nosotros vayamos a brindar o en base a lo que vamos a realizar, pero es fundamental la primera parte de nuestra historia clínica. Bueno, como usted nos acaba de nombrar, la verdad es muy importante el abordar todo este tipo de datos, de igual manera que nos brinden información para posiblemente la problemática en la que nosotros debemos trabajar y tal vez no cometer tal vez alguna mala praxis que en muchos casos se puede dar. Bueno, como siguiente pregunta sería, ¿qué herramienta utiliza para obtener usted toda esta información, la que nos nombra? Bueno, es fundamental una historia clínica que esté detallada, en donde esté dividida obviamente por diferentes secciones, en donde se pueda ir archivando toda la información que nos proporcione el paciente. También a esta historia clínica se puede sumar algún cuestionario en donde yo tenga ya claro qué es la información que voy a ir indagando para nuestro usuario, un cuestionario o una entrevista estructurada, por lo general, que es mucho más recomendable para poder tener mejor organización con toda la información que nosotros vamos a recabar en la entrevista. Bueno, y con lo que es la historia clínica, ¿usted qué datos o qué aspectos considera relevantes que deberían constar en la historia? ¿Y estos después podrían llegar a cambiarse o no? Bueno, obviamente en la primera cita nosotros vamos a ir en base a nuestro modelo, hay historias clínicas que ya están estructuradas, otras historias clínicas que las podemos ir estructurando, entonces necesitamos los datos biográficos, sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, sexo, ocupación, escolarización, estado civil en el caso de ser un adulto. Esta historia clínica varía si es que es una historia clínica aplicada a un niño, si es que es una historia clínica aplicada a un adulto, ya que ella va a ser elaborada en base a lo que nosotros vamos a conseguir o qué es lo que nosotros pretendemos investigar en la primera entrevista. Obviamente los datos de contacto, los datos en el caso de ser menor de edad, su tutor, la persona responsable, cuál es el motivo de consulta, los antecedentes patológicos, los antecedentes emocionales, los antecedentes escolares también, personales y obviamente los antecedentes patológicos familiares. También vamos a tener lo que es antecedentes prenatales, antecedentes postnatales, si es que es un niño y vamos a investigar todo lo que es los hitos del desarrollo y de allí pues a desarrollar cómo están sus esferas cognitivas, cómo están sus funciones mentales superiores y también cuál es su estado actual y su estado emocional. Entonces, la historia clínica debe ser preparada y debe estar elaborada de acuerdo al tipo de paciente que nosotros vamos a atender y cuáles van a ser nuestros objetivos o en dónde nos vamos a centrar. Listo. Y bueno, continuando un poco con esto de la historia clínica y bueno, también relacionado al motivo de consulta, yo supongo que estos aspectos y elementos van a ser muy importantes al momento de formular la hipótesis o cuáles serían todos estos aspectos que se tienen que tomar en cuenta durante la primera entrevista. Para formular nuestra hipótesis, Sí, ya. es lo mismo. Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta
cuál fue el motivo de consulta y cuál es la sintomatología que nosotros vamos evidenciando mientras realizamos la historia clínica o cuál es su sintomatología actual. Obviamente, para tener una hipótesis un poco más certera, se podría decir, no va a ser, o tal vez no lo podemos hacer completamente en una cita inicial, porque, bueno, en nuestro caso que trabajamos tanto con niños, con adolescentes y que también trabajamos con personas adultas, muchas veces la primera cita con menores de edad y con niños con trastornos en el neurodesarrollo, la primera cita es directamente con sus cuidadores o con quienes nos dan la información, no nos da el propio paciente. Entonces, en la segunda cita vamos a observar in situ, vamos a observar específicamente cuál es la problemática en el menor y pues ahí puede variar nuestra hipótesis o puede cambiar. Entonces, como digo, todo va a ir adaptado a nuestro usuario, a nuestro paciente y de acuerdo a sus necesidades. Claro, entonces, bueno, continuando un poco con esto, o sea, como mencionan, bueno, la primera entrevista no se genera mucho lo que es la hipótesis, pero igualmente supongo que debe haber igual algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Obviamente nosotros tenemos que tomar en cuenta, tal vez ya se genera una primera hipótesis, sin embargo vamos a encontrar varias variables a lo largo del proceso. Entonces, obviamente tenemos que tomar en cuenta sobre todo cuál es la sintomatología y qué tanto concuerda el discurso con lo que nosotros vamos a observar, obviamente mediante nuestro criterio clínico en la entrevista. Claro, como usted nos nombra, es muy importante esto del criterio clínico que tenga pues el psicólogo en relación a la entrevista, pues que tenga con el paciente. Y bueno, tomando un poco como referencia a eso, ¿qué acciones son importantes o cree usted que son importantes en la primera entrevista para establecer un buen vínculo terapéutico? Bueno, es fundamental en primer lugar tener una escucha empática, poder escuchar completamente las necesidades del paciente de forma abierta, tal vez no llevar una entrevista tan directiva, sino más bien eh, ir eh, haciéndolo y recabando los datos de una manera muy cuidadosa, de una manera muy sigilosa y también que no se nos pasen detalles, que a veces es muy importante. De la misma forma, también es necesario mostrar rapport, mostrar empatía para que el paciente se sienta cómodo, evitar que se sienta juzgado y para que pueda generarse una confianza terapéutica, obviamente. Creo que es lo fundamental. Bueno, y en caso de que tal vez no se establezca el rapport o la empatía así en la primera entrevista, ¿cómo usted lo podría generar después o no se daría? Bueno, realmente si es que no se establece un rapport o una empatía, podría ser muy difícil de que el paciente se sienta cómodo y pida una segunda cita. En este caso, o sea, yo creo que es fundamental la relación terapéutica a partir de la primera cita, ya que con eso nosotros vamos a determinar incluso el futuro de un paciente. Es por esto que a partir de la primera cita se debe realizar con mucha responsabilidad, con mucha ética, para poder generar esta sensación de confianza con el paciente y se puede establecer un clima laboral, un clima terapéutico que sea favorable para el mismo. Bueno, de igual modo, este clima influirá tanto en el proceso, por decirlo así, la adherencia que él tenga al proceso terapéutico y el que pueda cumplir de igual manera con tal vez tareas que se le pongan o metas a largo plazo. Exactamente, o sea, de acuerdo a cómo nosotros generemos la relación terapéutica, de acuerdo al estilo del terapeuta, el paciente va a tener esa comodidad y vamos a generar una mejora o un resultado que sea, que sea mucho más factible, tomando en cuenta que un proceso terapéutico conlleva su tiempo y tiene sus fases. A ver, toda esta información ha sido de gran ayuda para nosotros.
concluyendo ya esta entrevista, le agradecemos profundamente por este tiempo que nos ofreció, igualmente la apertura y la claridad con la que pudo llegar a expresarse y la experiencia que ha tenido todo este tiempo. Igualmente, todos estos aportes que nos ha mencionado es algo que nos va a enriquecer en nuestra formación. En la final nos van a brindar una perspectiva sobre cómo es la práctica clínica al momento de nosotros ya llegar al ámbito laboral. Entonces, igualmente, Muchas apuntando, o gracias. sea, agradecemos mucho su tiempo aquí. Eso sería todo y que tenga una buena noche. Muchísimas gracias. Espero que sea de mucha utilidad esta información. Estoy a la hora. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.